Hola, una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Hoy el mundo y desde aquí Colombia amanece con una noticia muy fuerte, que a pesar de las miradas distintas, de los debates que se den, culturales, artísticos, ya les diré por qué hablo de miradas y de debates, definitivamente marcará al mundo, marcará a este país Colombia, marcará la cultura y quedará como una efeméride fundamental. Hoy se anuncia la muerte de Fernando Botero, pintor colombiano nacido en Medellín y que muere a sus 91 años. Vamos a ver entonces algunos aspectos de su vida, comentarles algunas anécdotas así solo de memoria, desde Colombia, desde una facultad de artes en la que me encuentro, en la que trabajo, y desde el campo y la mirada del arte de la que hago parte también como artista y como pintor y como creador y como artista contemporáneo. Entonces aquí van algunos comentarios que pueden ser interesantes para mirar un poco la historia de la persona en sí. Fernando Botero nace el 19 de abril del año 32. 4 años después de su nacimiento nace su hermano, Rodrigo. El mismo día que nace su hermano muere su padre. Su padre era vendedor de caballos y muere de un infarto. Su madre, Flora, trabajaba de costurera. Y es muy interesante esto de la costura, del hacer, de la creación, en una familia humilde en la que las manos ya estaban, creando formas e imaginarios. Mirando los temas que pintaba Botero, uno se da cuenta de unos elementos costumbristas que tienen que ver en cierta forma con su pasado. En el 44 empieza a recibir clases de tauromaquia en la Plaza La Macarena en Medellín. Esta relación con la tauromaquia venía por recomendación de un tío, que no reconocía que Botero quería más bien ser artista, pero le llevó a su primera acuarela sobre un torero, precisamente, sobre el tema de toros. Hizo su primera acuarela. Ya viendo que le interesaba el arte, en el 48 su familia le apoya para que haga su primera exposición en Medellín, precisamente. Para financiar sus estudios, Botero hacía ilustraciones para el periódico El Colombiano. ¿Dónde estudiaba Botero? En el Colegio Bolivariano, pero resulta ser que aquí su sensibilidad pues no tuvo espacio. Cuando hizo un artículo sobre Picasso se buscó problema, de hecho lo echaron por ello, y era cuestionado por sus imágenes, acuarelas y demás, que eran consideradas imágenes obscenas, y terminó entonces estudiando en la Universidad de Antioquia. En Medellín estuvo hasta el 50, en el 51 se trasladó a Bogotá. Ya acá donde estoy yo, en Bogotá, tuvo contacto con varios intelectuales, artistas y demás. Después se fue a Tolí. En Tolí residió gracias a un mural, así cubrió su residencia. Vino de Tolí nuevamente a Colombia y allí gana el premio del 9º Salón Nacional de Arte. Y esto fue el primer gran paso, me parece a mí, en términos de reconocimiento como artista. El premio del 9º Salón lo ganó con un óleo sobre tela llamado Frente al Mar. Gracias al dinero de este premio y algunas obras que pudo vender, se trasladó a España en el 52. Allí se inscribió en la Academia de San Fernando, empezó a estudiar artes y sostenía su estancia y sus estudios haciendo dibujos, pinturas a las afueras del Museo del Prado. Después estuvo en París, en Florencia y finalmente se inscribió en la academia, en el colegio de San Marcos. Y allí, entonces, en Florencia se dedicó a la estética renacentista, a los artistas del Renacimiento. Y bueno, allí creo que hay una influencia de lo clásico bastante fuerte en su formación. Luego regresa a Colombia, hace una exposición, creo que sobre el 55, pero no tiene todavía una aceptación muy tremenda. Habían otras influencias en aquella época. Se casa con Gloria Sea, muy conocida ella también, y se traslada a México. Él va buscando en México un poco redescubrir el muralismo mexicano que le había inspirado desde temprana edad. Parece ser que cuando lo encontró no se sintió realmente muy impactado, aunque yo creería que en la forma constructivista de sus figuras, yo sí siento que hay una influencia fuerte del muralismo mexicano, pero es un punto de vista, digamos, subjetivo. Entonces empezó a buscar, no obstante, en México, una estética más relacionada con el objeto, digamos, con los bodegones, la voluminosidad de muchas de sus figuras humanas
viene de la voluminosidad de muchos objetos y formas de bodegones. Si ustedes se dan cuenta y miran la pintura de Botero, parecería que las figuras humanas son objetos, ¿sí? Uno pensaría en un jarrón, en un búcaro. Eso que llamamos esa gordura, por decirlo así, tiene mucho que ver con una cuestión voluminosa de los objetos mismos. En el 58 regresa a Bogotá y acá en Bogotá se hace docente en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Participa en el 11 Salón Nacional y gana premio en el 11 Salón Nacional. Claro, que se me olvidaba decirles que cuando regresa a Bogotá ya había expuesto en Nueva York. Y de hecho, la exposición de Nueva York, después de haber estado en México, fue realmente el primer impulso a un reconocimiento a nivel internacional importante que le permitió regresar a Colombia, a Bogotá, y creo que fue un crédito valioso para ser docente de artes de la Universidad Nacional. Bien, tiene varias exposiciones en Estados Unidos y en el 60 vuelve a Estados Unidos. Aquí todo empieza a pasar muy rápido. Increíblemente, con una influencia muy fuerte del expresionismo abstracto, del arte también en Estados Unidos, y sí, búsquenlo. Acá no pongo imágenes porque este video lo hago de urgencia, no lo voy ni siquiera a editar mucho, pero Botero hizo obra expresionista en los 60s. Pues ya en los 70s ya empezó su fama internacional fuerte. De hecho, se convirtió en el escultor mejor cotizado. Todo pasó muy rápido. En una década, Estados Unidos lo puso en la cima. Hizo exposiciones que fueron aclamadas con mucho éxito. Y en el 70 nace su hijo, Pedro Botero. Pero a los 4 años de edad, solo 4 añitos, en el 74, su hijo muere en un accidente de tráfico. En un accidente que además marca también un cambio, por supuesto, lógicamente, como padre y como persona, radical en Botero. Y la muerte de su hijo va a ser algo que va a incidir tremendamente en su historia, en su creación, en su sensibilidad, en su relación con la violencia, con la muerte, con las piezas que empieza a realizar mucho después al respecto. Además de que la muerte de Pedrito fue un hecho que el matrimonio no pudo superar y se separó de su esposa Cecilia, segunda separación. Ya se había separado de su esposa anterior, Gloria Sea, y empieza un asunto muy fuerte en términos de intentar superar toda la crisis personal, emocional, acompañado al mismo tiempo de un crecimiento impresionante como artista. Botero en los 70 y en los 80 ya empieza un crecimiento imparable de mercado, de reconocimiento, se instala en París y ya en Colombia se empieza a retomar su historia, su vida, sus obras anteriores, y empieza también a manejarse todo el tema de la escultura. Él trabaja muy fuerte la escultura en Europa, empieza a desarrollarse como escultor fundamentalmente, y sus esculturas empiezan a darse a conocer por el mundo. De hecho, porque además hizo muchas donaciones como escultor, entonces el hecho de donar piezas ayudó un poco, digámoslo así, al reconocimiento y a la fama y a la imagen que iba convirtiéndose en una marca. Y aquí vamos al tema fundamental. Pues solo como un análisis que es importante hacer. Yo vivo en Colombia hace 20 años y la relación, digamos, de admiración y no admiración con Botero ha sido siempre muy extraña, ha sido siempre muy dual. Por ejemplo, en la Facultad de Artes como la que yo trabajo, no se hace mucha referencia a Botero. Se considera de alguna manera que en términos de sustento conceptual, en términos de la fuerza de la imagen, en términos de la calidad misma artística, hubo una época muy importante, pero después, sobre todo a partir de los 90, bueno, de los 80 también, porque el comercio, hay que decirlo, del mismo narcotráfico, empezó a producir copias seriadas de las imágenes, esta cuestión voluminosa, de las imágenes de gordas y gordos de Botero. Se convirtió prácticamente en una imagen de una clase social determinada, ¿no? De alta clase, de alto estatus, muy relacionado, insisto, con personas que tenían que ver con la economía del narcotráfico. Se empezaron a costear muy altas sus obras. Entonces, esto empezó a traer una suerte como de que no se valorara, digamos, a Botero como un artista profundo, como un artista que aportara nuevas concepciones al arte. Entonces realmente hay una instancia, sobre todo en las academias, en la zona intelectual de formación de las artes, y en el movimiento más contemporáneo, hasta nuestros días,
que realmente no tenía muy en cuenta a Botero como referencia. De hecho, se creó un cliché, y es que quien hiciera algo parecido a Botero no iba a ser un verdadero artista, sino que iba a ser más bien un comerciante. Se vio a Botero como un comerciante del arte, como un mercader del arte, como alguien que había encontrado una fórmula. Y yo aquí quiero separar entonces unas categorías, y realmente es bueno analizarlas porque son complejas. Primero está el estilo. El estilo es aquello que te identifica como persona o como creador, en este caso Botero como artista, ¿no? Y tener un estilo está muy bien. Un estilo es una huella, es una marca, algo que te relaciona digamos, te diferencia del mundo, y es un sello que te hace se te reconozca, ¿no? Es un sello que te permite un reconocimiento, ¿no? Y el estilo de Botero, pues sí se convirtió en un estilo, pues por supuesto muy reconocido. Pero cuando el estilo se convierte en una fórmula, quiere decir en una especie de solución que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues ahí empieza un conflicto en términos de reconocimiento en algunos ámbitos y en otros no. Entonces Botero empezó a ser reconocido en el ámbito del mercado porque prácticamente era como un producto a ser vendido. Se empezaron a hacer todo tipo de objetos que aludían a Botero, ¿sí? Desde, no sé, pegatinas, tazas, adornos, llaveros, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando porque tienen que haberlo visto, pero así seriado. Entonces ya se asumió que había una fórmula de Botero, que era la fórmula que era la que se vendía. Pero también dio pie a, como era una fórmula que incluso establecía una especie de etiqueta en la imagen, en la misma figura, cualquier figura gorda era Botero. Las copias, incluso los plagios, en fin, empezó a crearse una especie de tendencia o estilo original y no original, y mucha no original, de Botero. Entonces es curioso porque el reconocimiento mundial de un artista como Botero es un reconocimiento al tiempo conflictivo. Yo diría que Botero era alguien que no tenía una super técnica, diría que era alguien que llegó a donde llegó porque lo luchó, y eso es de reconocer, y que influyó mucho en la cultura. Ahora, a mí me parece que también es importante reconocer cuando hay influencias en la cultura, ¿cierto? O sea, como decir, bueno, más allá de las bases conceptuales, de la super técnica, de la repetición y demás, pues hay personajes que marcan en la cultura, y eso creo que tiene mucho valor, mucho valor. Personalmente reconozco que a mí no me atrae la obra de Botero, lo admiré y lo admiro, incluso ya fallecido, mucho como figura pública, como persona que supo sobrepasar episodios terribles de su vida, separaciones, la muerte de su hijo, estar pues viajando de un lado a otro, que disfrutó muchísimo también en su vida lo que es una estabilidad económica. No era un artista, fue un artista, digamos, insisto, que no se reconoció en un momento determinado. El éxito no fue de entrada, pero le llegó en un buen tiempo y perduró mucho y se creció cada vez más, ¿sí? O sea, sí disfrutó, digamos, la estabilidad, pero yo no sé realmente en un campo de balanza, bueno, que puede ser, pues, que pesa más, ¿sí? Ser millonario incluso, o perder un hijo de 4 años. Entonces yo valoro y admiro la fuerza de Botero para mantenerse activo, para superar los conflictos y demás. La parte estética no me atrae, pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. No creo que tampoco sea, como ha pasado en muchos casos, para demeritar, por decirlo de alguna forma, el valor cultural de Botero, porque construyó cultura. Sí hay que, bueno, una mirada crítica de un artista vivo o muerto, no es un tema que tenga que ver con lo personal, está bien una mirada crítica, analizar el tema social, analizar cómo los sistemas económicos de producción en el tiempo de los 80 y los 90, donde el narcotráfico estaba aún más fuerte y consumía arte y plagiaba arte y mercadeaba arte, y el arte estaba en las casas, y etcétera, etcétera, cómo eso influyó en una concepción de la cultura colombiana, de la estética colombiana, de lo que era la imagen del arte en Colombia, y qué lugar ocupó Botero allí, pero no por Botero, no por la persona, sino, insisto, por el marco contextual y social, ¿sí? Político también. Entonces me parece a mí que es importante que por ahí vaya el asunto, la reflexión y el análisis, pero definitivamente que el impacto en la cultura ha sido muy grande. Bien, yo no quiero en este video dar como un montón de datos con respecto a exposiciones, con respecto a líneas de trabajo, a series de trabajo. Hay una serie muy importante sobre las prisiones, sobre las cárceles, sobre las torturas, que me parece a mí la que más me gusta, o la que me gusta, de hecho, porque como les digo, no me atrae mucho
la obra general de Botero, me interesa mucho como figura cultural y figura pública y como síntoma y como símbolo de un contexto cultural. Pero cuando se dice, no obstante, que es el artista más importante de Colombia, que es el artista más importante de habla hispana, más importante de América, de Latinoamérica y quizás uno de los más importantes del mundo, pues yo ahí sí no sé hasta qué punto. Porque me parece que es uno de los más reconocidos, podría ser, en un ámbito determinado. Y me refiero, insisto, a lo que es una fórmula, un estilo, una concepción de cultura, incluso popular, ¿sí? Aunque creo que al tiempo la estética de Botero pues tampoco es que popularmente, digamos que la gente la reconoce y la acepta, pero tampoco es que sea popularmente la que más atrae, digámoslo de alguna forma, ¿no? La población en general con respecto al arte tienen gustos un poco más preciosistas, ¿no? Y sí, por supuesto, en términos de mercado, en términos de economía, puede ser uno de los artistas más, digamos, de mayor incidencia e influencia de nuestros tiempos, definitivamente. Pero, insisto, en el campo del arte puntualmente, en el campo de la creación, en el campo de lo intelectual, en el campo de la concepción misma del arte, de la transformación del arte, yo, que hago parte un poco del ambiente, del contexto, de las facultades, de la academia, del campo del arte en general, no siento que haya tenido una incidencia dentro de la transformación de lo que es el arte a nivel de, digamos, en términos de presupuestos no de plata, sino de presupuestos conceptuales, teóricos, humanos, sociales, estéticos. Realmente había una fórmula que era bastante repetida, insisto, me parece muy valiosa, pero lo que quiero decir es que la influencia y el valor de Botero está marcado en un contexto determinado. Tampoco creo que es justo ante muchos artistas, ante artistas que han transformado realmente el contexto social, cultural, la concepción conceptual, los espacios de formación académicos en las artes, ¿sí? Que han reinventado, aunque no han tenido una fama a ese nivel. Es un poco complejo decir que es el artista más importante de habla hispana o incluso el más importante de Colombia. En un campo determinado, insisto, del símbolo y de la concepción cultural y económica, seguramente que sí, pero yo lo cuestionaría mucho en otros campos, y lo cual no implica que uno vaya a denigrar a un artista como Botero, pero sí creo que es importante poner las cosas, digamos, en su lugar. Definitivamente es una muerte que va a quedar marcada en la historia, que va a quedar marcada en el contexto, que va a ser una efeméride importantísima, pero dentro del campo del arte como tal, en la práctica artística como tal, hay que decir que Botero no era ya un referente que implicara una incidencia, un cuestionamiento, lo era más para el mercado. Estamos esperando ahora también que a raíz de su muerte, si bien sus obras ya estaban muy bien valoradas antes de morir, lo cual no pasa con muchos artistas, aunque en nuestros tiempos esa concepción de artista pobre ha cambiado, pero bueno, ya eran valoradas y tampoco es muy común que esto pase. Después de su muerte, yo quiero ver cómo van a sobrevalorarse, incluso, qué pena que lo diga así, ¿no? ¿Cuál va a ser el poderío económico de herederos y demás, y de todas las instancias que estén alrededor, institucionales, políticas, coleccionistas, en torno a la obra que dejó Botero? Sospecho que con la muerte de Botero, quienes tengan un apunte, un dibujito, un escrito, no sé, así sea una cosa pequeña, si antes tenían un tesoro, ahora tienen un súper tesoro. Sospecho que ahora, pues, la cuestión va a crecer. En las noticias el día de hoy que murió Botero, ha sido todo el tiempo hablándose de él. Ya aquí en Colombia no se hablaba mucho en los medios de Botero, que por supuesto que era un personaje muy importante y lo sigue siendo, pero lógicamente hay una reactivación de la figura de Botero, y estoy esperando que van a haber homenajes, que van a haber reconocimientos, que van a haber exposiciones póstumas. Tenemos colegas muy cercanos, cuyo nombre no quiero decir acá, pues por un tema de respeto al nombre, que hicieron curadurías muy cercanas a Botero y con obra de Botero, en diálogo con Botero, y ya había un movimiento que venía desde antes y que en torno a Botero, y que se va lógicamente a disparar, Entonces todo lo que implique Botero creo que va a adquirir un valor mucho más alto de lo que tenía, y creo que va a venir toda una concepción incluso nacionalista, de orgullo
boterístico por parte de Colombia, incluso en algunos casos sí, muy auténtica, muy real, muy en valor y en reconocimiento a la persona y a la imagen, insisto, cultural, al símbolo en sí, y en otros casos muy de aprovechamiento. Ya se manifestó el presidente de Colombia, ya se manifestaron expresidentes. Yo creo que aquí ya va a haber también una reivindicación de la identidad colombiana, el símbolo colombiano, etcétera, etcétera, a partir de una figura que al estar muerto, pues como ícono, trasciende a otro nivel de lectura y de impacto hacia el mundo. Creo que algo así pasó con Gabriel García Márquez, que ni siquiera vivía en Colombia y sin embargo de forma póstuma empezó a configurarse una imagen de nación después de su muerte. Entonces yo quería comentarles un poco la historia personal de Botero. A mí el hecho de la muerte de su hijo me impacta tremendamente. La historia de su familia, la relación con los toros, con los caballos, con su padre y su madre costurera. Su madre costurera me viene mucho a la mente en su tejido, me la imagino con sus manos tejiendo para sostener a la familia, y me imagino al Botero fuera del Museo del Prado haciendo dibujos, cualquier obra, cualquier creación para sostener sus estudios. Mucho valor ahí sí el de Botero, una capacidad de supervivencia impresionante, y si llegó a donde llegó es porque realmente con esfuerzo y sacrificio también se lo ganó. Hubo suerte sí, hubo mercadotecnia sí, pero superó muchas cosas para llegar allí. Entonces, bueno, un saludo para ustedes y definitivamente siempre en la memoria Botero y también para revisar nuestros contextos americanos, latinoamericanos, colombianos. Gracias.